hemos pintado una de nuestras piezas favoritas con una de las pinturas que más nos enamora, que es la Chalk Paint. Y bueno, nos entran un montón de dudas de qué podemos hacer. Ahora tenemos que protegerla, no tenemos que protegerla, le ponemos barniz, le ponemos cera. Bueno, en realidad prácticamente casi todas las pinturas deben protegerse si lo que queremos es que tengan un acabado profesional y se comporten pues como más o menos venimos esperando. Pero, ¿qué tenemos que hacer? ¿Aplicar barniz o aplicar cera? Bueno, pues nosotros os diríamos que depende. Depende de cuál va a ser la utilidad de esa pieza y de cómo la vais a tratar. No será lo mismo una superficie que va a tener mucho más desgaste o que va a estar en un entorno que a lo mejor necesita pues otro tipo de cuidados o que va a estar pues, de una manera como un poco más decorativa, ¿no? En ese caso pues seguramente no necesite una protección tan alta, incluso a lo mejor no necesita ni protección, es decir, si simplemente estáis pintando un jarroncito al que le vais a pasar el trapito o un plumerito de vez en cuando para quitar el polvo, pues en ese caso no hace falta casi ni que lo protejáis, ¿no? Aunque, bueno, desde mi punto de vista siempre dar un poquito de cera hace que quede mejor. Entonces, ¿cuándo tendríamos que aplicar barniz y cuándo tendríamos que aplicar cera? Bueno, pues la cera, desde mi punto de vista, habría que aplicarla en casi todas las ocasiones, excepto, como os digo, en aquellas que requieren mayor impacto, independientemente de que sea algo que va a ser decorativo. Si vas a pintar un marquito de fotos que prácticamente no se va a usar, yo creo que también te va a quedar mucho mejor si aplicas cera, porque la cera hace que la superficie quede mucho más bonita, tanto a la vista como al tacto, incluso hasta para quitar el polvo te va a resultar más fácil si le has aplicado un poquito de cera después. La cera es la única que va a permitir que consigamos ese aspecto empolvado que tanto nos gusta. Y bueno, simplemente hay que tener en cuenta unas pequeñas recomendaciones. No se debe utilizar la cera hasta un par de días después de que haya secado. El tiempo de secado de la cera varía en función de un poco la climatología, es decir, si estamos en un entorno donde hace más o menos frío, pues va a tardar más o menos en secar. La cera, cuanto más calor hace, pues más le cuesta secar. El calor enlentece, es decir, igual que a veces nos entra la prisa y cogemos el secador y le damos a la pintura para que acelere el secado, en el caso de la cera eso no se puede hacer, es peor porque todavía se diluye más, ¿vale? Entonces con la cera simplemente hay que tener paciencia y en un ratito ha secado. A partir de que haya secado debemos de dejar un par de días para que esa cera se mezcle con la pintura, penetre bien en la pieza y vaya endureciendo. Es el proceso de curado que se llama. Entonces debemos dejar que vaya curando y poco a poco podremos ir utilizando la pieza pues, de una manera óptima y con total normalidad. Además, otra de las recomendaciones a seguir es que conviene aplicar la cera una vez al año, ¿vale? Es algo similar a lo que ocurre, por ejemplo, con las prendas de piel o de cuero. Si tenéis a lo mejor alguna chaqueta de cuero, os habrán dicho con cierta regularidad que es bueno que las nutráis y les pongáis crema hidratante una vez al año para que se conserven en buen estado. Pues con vuestras piezas que están tratadas con cera ocurre un poco de manera similar, es decir, una vez al año sería bueno que nutráis de nuevo la pieza con la cera y que así hagáis que esa capa reforzada que le habéis aplicado pues se vaya manteniendo y vaya siendo mucho más resistente vuestra pieza. Y en el resto de casos pues aplicamos barniz. Lo bueno del barniz es que no cambia el color, ni oscurece ni amarillea. Los barnices de antes sí que amarilleaban un poquito, pero ahora los barnices son de muy buena calidad y no cambian el color. Esto os lo digo porque la cera sí que, aunque sea la incolora, un pelín sí que cambia el color, ¿vale? Sube un poquito el tono, pero un poquito, o sea, es algo muy sutil, pero si sois muy perfeccionistas con el color, pues igual no os gusta esa pequeña subida de tono. Con el barniz eso no os va a ocurrir. ¿Cómo debemos aplicarlo? Bueno, pues debemos de dar un lijado suave, muy suavecito, ¿eh? Tampoco hay que
volverse locos con la lija, simplemente se trata de matizar para que aquello quede más fino. Y a partir de ahí, pues capas finas como siempre y con una muy buena paletina. Esto es muy importante que utilicéis una buena herramienta, una buena paletina apta o adecuada para barnizar, porque os va a permitir que no se noten esas pasadas y esas pinceladas del barniz, porque a veces la mayoría de las veces no nos va a gustar, no vamos a buscar ese efecto, ¿de acuerdo? Y nada, sin embargo con el barniz, pues en 24 horas ya podemos utilizar la pieza con normalidad. No es necesario que hagamos como la cera, que sí que tiene que esperar un poquito más. Aplicamos el barniz y nada, en 24 horas ya podemos empezar a utilizar con naturalidad nuestro mueble. ¿Y dónde tenemos que aplicar barniz? Pues como os decía, para mí o para nosotros la recomendación sería por ejemplo, muebles de baño o de cocina, que son muebles que están mucho más expuestos a la humedad o incluso a agentes químicos mucho más agresivos, porque los limpiamos con productos desengrasantes y no sé qué, y desincrustantes. Bueno, pues esto no lo resiste cualquiera. Entonces, si además es una pieza de melamina, todavía mayor motivo para barnizarla, porque la melamina tiene muy poca adherencia y aunque la pintura, la chalk, se adhiere muy bien en casi todas las superficies, necesitaríamos reforzar esa adherencia con un buen barniz. Lo mismo ocurre con cualquier otro mueble de melamina, aunque no vaya a estar en un baño. Si es un mueble de melamina o de lo que nosotros llamamos alto virillo, tipo IKEA, pues estos muebles necesitarían barniz. ¿Y dónde más? Pues por ejemplo, otra de las dudas que os entran es ¿qué pasa con los suelos? Bueno, los suelos no se deben de pintar con chalk, nunca. Hemos visto algunas cosas así y la verdad es que eso no es recomendable. Un suelo es una superficie de muy alto desgaste. Podéis fijaros, por ejemplo, en los parqués de muchos centros comerciales o establecimientos de uso público, que son suelos de madera, de parquet, que están hechos ad hoc para eso, para ser una superficie para el suelo, y sin embargo muchas veces acaban destrozados por tanto trajín y por tanto uso de la gente. Imaginaros la pintura, que es un poco más delicada que esas superficies que están hechas ad hoc para eso. Por lo tanto, no se os ocurra nunca pintar un suelo. Y porque, sobre todo, si lo queréis pintar los suelos se pueden pintar, pero hay pinturas específicas para pintar suelos, ¿de acuerdo? Entonces, aunque pintéis con chalk o con lo que sea y le apliquéis luego un barniz, es que no va a daros un buen resultado, así que nuestra recomendación es que directamente no pintéis el suelo ni con chalk, bueno, si es con una pintura especial para suelos, sí, pero no suele ser el caso, casi nadie suele utilizar una pintura especial para suelos. Y las puertas, ¿qué pasa con las puertas y los armarios? Bueno, pues las puertas y los armarios nosotros siempre recomendamos que utilicéis Excel, que es una variedad de chalk un poco más resistente, sí que es un pelín satinada, tan apenas, también es bastante mate, y ya lleva barniz incorporado, por lo tanto os va a evitar tener que aplicar la chalk y el barniz, ya lo tenéis todo en uno y es menos trabajo que hacer. Si no te importa ese acabado, si realmente estás esperando a que sea el acabado súper ultra mate o te gusta un color en concreto que en Excel no está, bueno, pues entonces tendrás que aplicar chalk y tendrás que aplicar barniz. ¿Podrías aplicar en una puerta y un armario cera? Sí. Dependerá un poco también del uso que le des y dependerá también del material que hubiese debajo, es decir, no será lo mismo una puerta de un material sintético y poco poroso o una puerta de madera natural, va a tener una adherencia siempre mucho mayor. Entonces, si cualquier duda que tengáis en ese sentido, nos lo consultáis y podemos decidir cuál es el acabado que mejor os puede funcionar. ¿Y qué pasa con la cera y el barniz juntas? Bueno, pues a ver, si ponemos... nosotros siempre recomendamos que no mezcléis la cera con el barniz, porque dices, es que bueno, quiero conseguir un efecto así desgastado, pero claro, también quiero que tenga buena resistencia, entonces le voy a poner barniz encima, o qué pasa si le pongo barniz para que proteja y luego le pongo una cera oscura para envejecer un poco.
ahí ya la cosa se empieza a complicar, ¿verdad? Bueno, nuestra recomendación siempre es que no mezcléis. ¿Por qué? Pues porque si ponéis la cera encima del barniz, bueno, por un lado va a ocurrir que el barniz no va a agarrar bien, porque, o sea, si el barniz está debajo y la cera está encima, la cera no va a penetrar dentro del mueble y mezclarse con la pintura. Por lo tanto, esa función que tiene que hacer de protección endureciéndose no la vais a conseguir. Entonces es absurdo, estáis aplicando un producto encima de otro que ha hecho una película, es como una cosa que lo ha sellado y por lo tanto encima no tiene sentido que pongáis la cera, aparte que va a tardar mucho en secar, incluso puede generaros alguna mancha en vuestra pieza. Y si lo hacéis al revés y ponéis la cera y luego encima le ponéis el barniz, como la cera es una superficie grasa, seguramente lo que va a ocurrir es que el barniz que está encima no va a agarrar bien, no se va a adherir con la fuerza que nosotros necesitamos, por lo tanto no va a hacer la función de protección que queremos. O sea, no estamos duplicando la protección con la cera y el barniz, sino más bien nos estamos quedando como un poco ahí en tierra de nadie, ¿no? Entonces, nuestra recomendación siempre es que no hagáis ese doble esfuerzo porque no os va a merecer la pena. Y esto es todo. Seguro que os surgen muchas más dudas. Hemos intentado recogerlas todas en este vídeo, pero si aún así seguís teniendo dudas sobre si debéis aplicar cera o barniz, bueno, pues sabed que estamos a vuestra disposición en todos nuestros canales sociales, en el chat de nuestra web y de nuestro blog, y que estaremos encantados de atenderos siempre que lo necesitéis para lo que queráis. Gracias.